Bien, muy buenas tardes. Continuando con el ciclo de charlas respecto a la criminalística, ¿no? Vamos a tocar un tema bastante importante que es una de las piezas claves, un concepto clave de la criminalística, ¿no? Ya hemos visto, hemos definido métodos, técnicas, el objeto. El objeto es el indicio, ¿no? O evidencias. El objetivo es pues identificar al autor o autores o partícipes, ¿no? Tomando los conceptos del derecho penal, también reconstrucción de los hechos, establecer las circunstancias, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver uno de los principios básicos de la criminalística, ¿no? Vamos a tomar como referencia el libro Fundamentos de Criminalística y Ciencias Forenses de Gladys Sierra Torres, ¿no? Un buen libro. Y en la página 165, allí habla sobre los principios o fundamentos, ¿no? Bueno, principios, para mí es principios, ¿no? ¿Y cuál es el nombre, no? El nombre de principio de intercambio. Principio de intercambio de Edmond Locard, en la cual, ¿en qué se basa, no? ¿Cuál es el criterio de este principio? Este es un principio de un punto de vista naturalístico. Hay una causa, hay un efecto, no es de naturaleza, es fáctico, no es como el derecho, ¿no? El derecho normativo, positivista, no. Este principio de intercambio es, ¿no? La realidad. Toda causa tiene un efecto. ¿Y qué dice, no? Nuestra autora, Gladys Sierra, dice que el clásico principio de intercambio o transferencia atribuido a Edmond Locard, resumido en la frase cada contacto deja un rastro. ¿Esto qué implica, no? Por ejemplo, ¿no? Estamos en un ambiente y entra una persona, ingresa una persona, bien por la puerta, bien por la ventana, eso no es relevante, y comienza a caminar por el piso, ¿no? El piso es de mayólica, él tiene zapatillas y comienza a caminar, ¿no? O sea, hay un contacto entre la zapatilla y el piso. En ese contacto hay una transferencia de materiales entre ¿no? La suela, la parte de abajo de la zapatilla al piso, y el piso también deja materiales en la zapatilla. Allí se produce el principio de intercambio. Entonces cuando van los peritos de escena del crimen al lugar de los hechos, ven una huella, esa huella de pisada, de calzado, aplicando el principio de intercambio, es que la zapatilla ha dejado materiales en el piso y ha dejado también una silueta que va a ser sometido a un examen comparativo con la zapatilla de los sospechosos, ¿no? Para ver si son iguales. Pero allí también hay materiales. Pero ¿qué puede pasar, no? Porque, por ejemplo, la persona que ingresó a esta habitación, cuando se encontraba en su vivienda, por ejemplo, había cal, restos de cal, o trabaja con cal, o bueno, tiene allí cal guardado. Entonces en el piso hay cal. Y cuando esta persona va a caminar o está caminando por la sala, la cocina de su vivienda, queda impregnado en la zapatilla, ¿no? El material denominado cal. Y cuando ingresa al lugar de los hechos,
pisa, ¿no? Tiene contacto con el piso, con la mayólica, y al pisar deja allí materiales. Y entre ellos, ¿cuáles serían? Cal. Está la cal ahí, ¿no? Entonces va a la policía, verifica, ve restos ahí de un material blanco, ¿no? Y recoge, y los peritos de química forense, los peritos lo recogen, los químicos forenses indican, no, esto es cal. Hay un principio de intercambio, ¿no? Ha dejado cal y del piso también ha quedado impregnado en la zapatilla y se lo ha llevado también, ¿no? La persona. Y cuando lo intervienen, por allí la policía lo interviene necesariamente, va a tener que buscar la zapatilla, ¿no? Traen la zapatilla, lo incautan, eso es lo primero, y luego hacen un análisis. Ahí en la zapatilla, ¿qué cosa hay? Hay cal, muy bien, encuentran cal allí. En la huella de calzado dejado en el piso de la habitación también hay cal. Realizan un examen comparativo entre esos materiales y dicen es el mismo material. Entonces, ¿qué implica? Que la zapatilla, una persona usando esta zapatilla ha dejado esta huella de calzado, que en otros términos estuvo en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, esa es la forma como trabaja criminalística y trabaja en todas las áreas, ¿sabes? Es lo mismo. Este es un ejemplo bastante práctico, ¿no? También en el libro que estamos tomando como referencia, indica que este principio de interacción, o sea, este principio de intercambio, también es un principio de transferencia, porque hay una transferencia de materiales, hay un intercambio de materiales, ¿no? Es eminentemente dinámico e involucra la creación y destrucción simultánea, ¿no? O sea, hay un proceso dinámico. Y esto, los investigadores que saben explotar estas características del principio de intercambio, a partir de los indicios es que se llega a descubrir, ¿no? a los autores, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo es una mancha pardo oscura que quedó allí en el piso, ¿no? Luego de un robo, puede ser una violación, etcétera, ¿no? Y ahí hay un principio de intercambio, porque la persona que estaba por allí ha dejado, ¿no? un fluido biológico, ¿no? Un fluido corporal ahí, ha dejado, algo de él ha dejado ahí, ¿no? Hay un intercambio allí, ¿no? Entonces, ¿qué características debe tener, ¿no? O tienen este principio básico, este principio fundamental, ¿no? de la criminalística? Dice, ¿no? Cuando el contacto ocurre entre dos objetos, el traslado puede darse en una o en ambas direcciones. Que hay dos objetos, por ejemplo, el piso y la zapatilla, entren en contacto, ambos pueden dejar materiales, ¿no? Tanto el piso en la zapatilla, por ejemplo, en el caso de esta persona que estuvo en su casa y en el piso había cal, deja en la zapatilla, ¿no? Otro caso es que esta zapatilla, con esta persona, ingresa al lugar de los hechos, deja, al tener contacto con el piso, deja ese material en el piso, ¿no? Valga la redundancia. Entonces puede ocurrir un intercambio entre ambos, no solamente uno hacia el otro, ¿no? Pero existe siempre un intercambio. Todo indicio, desde un punto de vista criminalístico, indicio y o evidencia, siempre se debe aplicar el principio de intercambio. Siempre. Eso es tanto para la investigación criminal, bajo la supervisión del fiscal, o también para la defensa, ¿no? Para la defensa este dato es importante porque se tendría que averiguar en la investigación qué información maneja la fiscalía desde un punto de vista criminalístico para determinar que mi patrocinado estuvo en el lugar de los hechos, ¿no?
y desde la criminalística de repente no se produce, no se ha producido ese intercambio, ¿no? Claro que después podrán corroborar con otros medios de prueba, con otros elementos de convicción, ¿no? Entonces, y para terminar con esto y concluyendo, ¿no? El principio de intercambio de materiales que se produce entre dos objetos, entre el ser humano y el lugar de los hechos. Y antes de culminar, quiero también indicar de que también se produce o se aplica el principio de intercambio, por ejemplo, cuando hay una violación, ¿no? Perdón, o cuando hay una pelea, o cuando hay un robo, o cuando hay un homicidio, un feminicidio, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Dos cuerpos humanos entran en contacto, hay rozamiento, y al producirse ese choque, ese contacto, el agresor deja en la víctima siempre algo, puede dejar un cabello, de repente la víctima lo mordió, ¿no? En la mano, principio de intercambio, por ejemplo, el presidente cabello, tierra, no sé, ¿no? O sea, siempre hay intercambio. Imagínense en un cadáver que encuentren una mancha pardo oscura que es sangre, los biólogos dicen que es sangre, luego sacan el ADN o el perfil genético y dicen de que es, y establecen su código, el ADN. Al sospechoso también su ADN. Y entre ambos muestras, ambos resultados de ADN se realiza una comparación y se determina que esa sangre que está en el cadáver pertenece al sospechoso. Principio de intercambio, ¿no? O sea, el sospechoso estaba ahí, tuvo contacto, ha dejado algo ahí, ¿no? Y eso es suficiente, y no es necesario que el imputado declare, no, desde el punto de vista científico se encuentra demostrado, ¿no? De que él estuvo en contacto con la víctima. Ahora, si lo mató o no, ese es otro tema, pero se prueba de que estuvo en contacto con la víctima, ¿no? El victimario y la víctima, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, antes de terminar, podemos aplicarlo, por ejemplo, a la firma, ¿no? Yo tomo un bolígrafo, un papel, un documento y firmo. Principio de intercambio, yo dejo ahí. He dejado algo de mí ahí, en ese documento, y eso es una firma, ¿no? Los grafismos. Y también dejo esto, ¿no? La impresión dactilar, lo dejo ahí, ¿no? También he dejado principio de intercambio, ¿no? He dejado de mí en esta superficie, ¿no? Entonces también se aplica el principio de intercambio. El principio de intercambio se aplica a todo lo que es la criminalística, a todo. Y como repito, se puede utilizar tanto en la investigación por parte de la fiscalía o la policía y en temas de la defensa. Tú, aplicando el principio de intercambio, ¿qué podrías determinar? De que este indicio no le pertenece a mi patrocinado, ¿no? Desde el punto de vista de la defensa del abogado, ¿no? Abogado de defensa del imputado, ¿no? O del acusado, ¿no? Esto no indica nada. Y eso es importante, ¿no? Porque si indicara un ADN, ya es muy poco lo que se puede hacer. Bien, entonces resumiendo, podemos establecer que uno de los principios básicos de la criminalística es el principio de intercambio, ¿no? En que cada persona siempre, cuando está en contacto con un objeto o con otra persona, siempre deja un rastro, ¿no? Siempre deja un rastro y hay que explotar eso, ¿no? Como le digo, tanto para la investigación como para la defensa, ¿no? Muchas gracias.